Una bendecida noche, pueblo del Señor y amigos que nos ven por este medio. Damos gracias al Padre la oportunidad que nos dan nuevamente de poder llegar al seno de tu hogar y compartir la palabra que el Señor tiene para nuestra vida. Una palabra de bendición, una palabra de vida, una palabra de restauración, una palabra de sanidad que necesita recibir nuestro ser integral. Esta noche yo quiero invitarte a que me acompañes para que juntamente con tu familia puedas recibir la palabra y ser ministrado y edificado. El único propósito es edificar el cuerpo de Cristo, que es la amada iglesia. Y quiero invitarte para que me acompañes a orar en esta noche. Vamos a poner las peticiones del pueblo del Señor, las necesidades del Señor en sus manos para que Él se glorifique. Padre, gracias esta noche por tu bendición y el privilegio que nos das de estar una vez más dispuestos a recibir el consejo de tu palabra, a recibir la buena semilla que cae en nuestra tierra y que da fruto al 100%. Señor, háblanos en esta noche, edifícanos en esta noche. Señor amado, en esta noche ponemos en tus manos todas las necesidades y peticiones de tu pueblo para que tú obres poderosamente a favor de cada uno de los hermanos, hermanas, de tus hijos, de los hogares, de las familias y de los matrimonios. Y oramos especialmente, Señor, para que tú glorifiques tu nombre sobre Michelle Catherine Mejía, ahí donde está, Señor, en el hospital. Glorifica tu nombre y sobre ese diagnóstico tu mano poderosa a favor de ella. Oramos, Señor, por la restauración de Kimberly Ortega y Edwin García. Glorifica tu nombre en este matrimonio, en esta familia, en esta pareja. Sé propicio a ellos, Señor amado. Mueve tu mano de sanidad, tu mano de poder sobre ellos. Y por la sanidad de la vida de mi hermana Lourdes Galvez y sus hijos, sé propicio a su hogar, a su familia, a su esposo, Señor amado. Llena su corazón y restaura su vida en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Esta noche, hermano amado, yo quiero poder exponer la palabra del Señor y hablar acerca del tema echando mano de la vida eterna. El propósito por el cual Jesucristo vino a la tierra fue venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese venir a buscar y a salvar lo que se había perdido es porque le pertenecemos al Padre. Salimos del Padre y el Padre nos entregó al Hijo. Recordemos que el Padre busca adoradores, el Hijo busca las ovejas perdidas y el Espíritu Santo busca vasos para ser llenados por el Espíritu Santo. El Hijo vino a buscar lo que se había perdido. Pero el propósito fundamental es recuperarnos, ¿sí? Porque nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino está en los cielos. Salimos de la casa eterna, estamos en esta tierra, pero regresaremos a la casa eterna, a la Jerusalén celestial. Entonces, en ese proceso, el Señor nos viene a dar vida y vida eterna, vida en abundancia. Y quiero poner la base bíblica al nombre de este tema o de esta enseñanza. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, Biblia Jubileo. Primera de Timoteo 6, 12, Biblia Jubileo dice: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. O sea que usted y yo tenemos que echar mano de la vida eterna. Mucho creyente, mucho pueblo de Dios cree que la vida eterna únicamente se va a gozar después de la muerte. Pero hoy le traigo una buena noticia, una excelente noticia. La vida eterna la podemos empezar a gozar desde aquí en esta tierra y a poder disfrutar de la vida eterna. Y por eso quiero desarrollar esta enseñanza con la ayuda del Señor, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. En una sola palabra, ¿qué es vida eterna? Es inmortalidad. Vida eterna significa inmortalidad, en una palabra. Y entonces usted y yo, hermanos, tenemos que meditar por un momento. ¿Qué pasará si hoy un médico nos dice
le quedan 24 horas de vida. 24 horas de vida. ¿Y después qué va a pasar? Y después usted y yo nos vamos de este mundo, ¿sí? Nos vamos de este mundo, pasamos del otro lado del velo y pasamos a una eternidad. A una eternidad en Cristo, si usted y yo dormimos en Cristo Jesús. O sea, si usted y yo, hermanos, dormimos, o sea, morimos, pero en Cristo Jesús, creyendo en nuestros corazones en Cristo Jesús. Recordemos que la muerte es el virus que entró a esta tierra. Y ese virus entró porque se abrió una puerta. Y esa puerta se llama pecado. Entonces, esa puerta fue abierta por el hombre. Porque el hombre pecó. El hombre desobedeció. Y entonces entró el pecado. Y por el pecado, la muerte. La paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna. Y entonces ahora, por la bendita gracia y misericordia del Señor, se nos ha revelado el Evangelio eterno. Óigalo bien, el Evangelio eterno. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice: y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este evangelio es un evangelio eterno. El evangelio no fue creado aquí en esta tierra. Déjeme recordarle que el evangelio no es una religión. Hay más de 6,000 religiones en todo el mundo. Pero el evangelio no es una religión. El evangelio fue importado del cielo a la tierra. Porque el evangelio es una persona y ese evangelio se llama Jesucristo. Por eso Jesús, hermano amado, en Juan 14:6 dice la palabra: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es un concepto filosófico, la verdad es una persona. El camino, hermano amado, es una persona llamado Cristo. La vida es una persona llamado Cristo. Entonces, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, está hablando del atrio. Cuando dijo, yo soy la verdad, está hablando del lugar santo. Y cuando dijo, yo soy la vida, está hablando del lugar santísimo. Es necesario entonces que tú y yo entremos al lugar santísimo a recibir la vida. Y la vida es Cristo Jesús. Lo hermoso y precioso es que en este evangelio, hermano amado, hay muchas cosas que son eternas. En este evangelio eterno. Por ejemplo, cuando usted escudriña la palabra, usted escudriña que hay misericordia eterna. Número 2, usted ve y cuando escudriña la palabra que hay amor eterno. Cuando vemos la palabra del Señor, encontramos que hay salvación eterna. Hermano, a la palabra nos revela que hay un cordero eterno. Vemos a la luz de la palabra que hay un sacerdote eterno, que hay un pacto eterno que hizo Dios, que hay un Padre eterno, pero que también hay vida eterna. Y hay muchas más, hermano amado, bendiciones en referencia a lo eterno. O sea que este es un evangelio eterno donde hay cordero eterno, amor eterno, misericordia eterna, Padre eterno, salvación eterna, pacto eterno, sacerdote eterno. ¿Sí? Qué hermoso y precioso que usted y yo estemos en un evangelio eterno, que no tiene principio ni fin, sino que permanece para siempre. Y ahora cuando Jesús le explica a sus discípulos, imagínese usted escuchar en cada esquina un mensaje diferente de aquellos hombres que tenían, hermano, pico de oro y que hablaban en cada esquina. Eran hombres que tenían letra, que tenían conocimiento, pero les pasaba algo. No tenían vivencia en el Espíritu. Solo tenían conocimiento, pero no habían conocido a ese Cristo glorioso y poderoso. Y le estoy hablando de los saduceos, de los fariseos, de los escribas. Conocían la palabra, conocían la ley, conocían los ritos, pero no conocían al Cristo de la gloria.
Y entonces, mis amados hermanos, en una reunión Cristo empieza a hablar con sus discípulos. Y Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 3, les dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Tome nota, el único Dios verdadero. Pueden haber muchos dioses, pero el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces Cristo establece una cátedra magistral a sus discípulos, a sus apóstoles y a sus seguidores, enseñándoles qué es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, hablando del Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea que la vida eterna la empezamos a conocer cuando nosotros en esta tierra se nos corre el velo, mis amados hermanos, y se nos revela el Cristo de la gloria, el unigénito de Dios, el primogénito de Dios, el Hijo de Dios. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y vemos a Cristo, vemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, empezamos a conocer la vida eterna. Y esta es la vida eterna, Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces tú y yo podemos, hermano, echar mano de la vida eterna desde esta tierra. No digamos cuando tú y yo pasemos a otra atmósfera, cuando tú y yo pasemos del otro lado del velo. Y por eso entonces, repito el versículo con el cual inicié este estudio, Primera de Timoteo 6:12. Pablo le habla a Timoteo y le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Entonces el Señor nos está diciendo a ti y a mí que echemos mano de la vida eterna en esta tierra, que comencemos a disfrutar de la vida eterna en esta tierra, porque el concepto religioso que se tiene es que la vida eterna es después del velo. Y yo quiero enseñarle a la luz de la palabra que la vida eterna es conocer al Padre, al único Dios, y a Jesucristo, al cual el Padre envió. Y cuando tú y yo conocemos a Cristo, hermano, en esta tierra, empezamos a conocer la vida eterna. Bendito y exaltado sea el nombre del Señor. Y entonces, mis amados hermanos, a la luz de la palabra, yo quiero enseñarle esta noche ciertos versículos que nos hablan de la vida eterna y cómo usted y yo conocemos y podemos disfrutar y echar mano de esa vida. Entonces, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, la Biblia a las Américas, Primera de Juan 5:11, la Biblia a las Américas dice: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces la vida eterna está en el Hijo, porque Él es la vida. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Tome nota, no está hablando de ninguna religión, no está hablando de ningún credo, está hablando del Hijo. Por eso la relación en este evangelio es con el Hijo. Claro, hermano amado, usted sabe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios son. Los tres son un solo Dios, pero los tres, hermano, tienen una función diferente. Diferente es la función del Padre, diferente es la función del Hijo, diferente es la función del Espíritu Santo. Entonces, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Cuando tú y yo conocemos al Hijo, cuando tú y yo tenemos experiencias con el Hijo, cuando tú y yo buscamos al Hijo, cuando tú y yo nos doblegamos delante del Hijo, cuando tú y yo obedecemos al Hijo, que es Jesucristo, hermano amado, estamos recibiendo vida eterna. Y eso es lo precioso, porque en este evangelio se conoce al Hijo por revelación. Se recuerda de aquel hombre llamado, hermano, Simón, que estaba en Lucas, lo menciona,
que estaba esperando, hermano, la redención de Israel. Y en eso, hermano, ve a dos padres de familia que salen del templo y en sus manos llevan a un bebé de 8 días de nacido, porque había llegado José y María al templo. Habían llegado, hermano, a la circuncisión, como era el rito hebreo. Al 8º día, cada hijo, cada niño hebreo tenía que ser circuncidado. Y entonces Dios le habla por medio del Espíritu y él puede ver y toma a ese niño y entonces dice: ahora tu siervo se puede ir en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Porque, hermano, este hombre se dio cuenta por el Espíritu que ese niño, ese bebé en brazos, era la salvación de Israel. Ciertamente en esa plaza habían predicadores, habían hermanos religiosos que estaban enseñando la ley, pero el Espíritu le reveló a ese hombre quién era el Salvador de Israel y pudo tomar a ese bebé en sus manos. Qué lindo es cuando a ti y a mí nos han revelado a Jesucristo. Y entonces cuando conocemos a Cristo, empezamos a recibir vida eterna. Cuando usted y yo, hermano, óigalo bien, conocemos a Cristo, empezamos a recibir vida eterna. Y por eso hay que buscar a Cristo, hay que servir a Cristo, hay que mirar a Cristo, hay que seguir a Cristo, hay que amar a Cristo, hay que buscar a Cristo en la palabra, en la oración, en la intimidad. Hay que obedecer a Cristo, porque ahí está la vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16, la Biblia Las Américas. Juan 3, 16, la Biblia Las Américas. Porque de tal manera amó Dios al cosmos, dice una versión. Esta versión que le estoy leyendo dice al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Qué tan importante es, hermano, que tú y yo creamos en el Hijo, porque si creemos en el Hijo, tenemos vida eterna, recibimos vida eterna. El problema es que si no creemos en el Hijo, no tenemos vida eterna. Por eso, repito, este evangelio no es religión. Este evangelio es relación. Relación con Jesucristo, relación con el Padre, relación con el Espíritu Santo. Conocer a Cristo en diferentes manifestaciones, hermano amado, como el Hijo de Dios, como el primogénito de Dios, como el heredero de todas las cosas, como el Hijo del Altísimo. Conocer a Cristo, hermano, como el pan de vida. Conocer a Cristo como el agua de vida. Conocer a Cristo, hermano amado, como la vid verdadera. Conocer a Cristo como el Hijo de Dios. Hermano, eso nos da vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Si tú crees, tienes vida eterna. Si yo creo, tengo vida eterna. Por eso, hermano amado, cree en Cristo. Cree en Cristo y créele a Cristo para que tú y yo tengamos vida eterna. Qué hermoso es creerle a Jesucristo, el Hijo de Dios. Somos herederos con Cristo y coherederos juntamente con Él. Si le creemos a Él, tenemos vida eterna. Y por eso dice la palabra, acompáñeme a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Y este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La palabra es categórica, la palabra es clara, es directa. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano, amigo que me escuchas esta noche, cree en Jesucristo, no en religión. Cree en Jesucristo y tendrás vida eterna. Pero si te rehusas a creer en Cristo, no tendrás vida eterna, sino que la ira de Dios va a estar sobre ti. Mira qué tremendo. Juan 5:24, ahí adelante. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tome nota, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, en el Padre, tiene vida eterna. Qué hermoso es oír la palabra de Dios y creer que el Padre envió a Cristo, porque entonces tenemos vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 47. Juan capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Número uno, le está diciendo, la vida eterna es el Hijo, Jesucristo. Y número dos, el que cree en Cristo, en el Hijo, tiene vida eterna. Pero ¿dónde más encontramos la vida eterna? Juan capítulo 5, versículo 24, versión Jubileo. Juan 5, 24, versión Jubileo. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas pasó de muerte a vida. Óigalo, hermano, el que cree, ¿sí? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué más nos hace tener vida eterna? Oír la palabra de Dios. Siéntete bienaventurado, siéntete dichoso cuando oyes la palabra del Señor, porque hay una administración de parte de Dios a tu vida y a mi vida. Y esa administración es vida eterna, porque esa palabra, hermano, óyelo bien, no es letra, sino es espíritu y vida. Jesucristo dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Entonces, cuando tú oyes la palabra, ya sea en un culto presencial o como lo estamos haciendo en esta modalidad, en un culto virtual, y estás atento, estás siendo ministrado con vida eterna, porque oyes la palabra del Señor, no la palabra del pastor, la palabra del Señor. Y esa palabra es espíritu y es vida, y ese espíritu te ministra hasta lo más profundo de tu ser. ¿Qué tan importante es que tú y yo, hermano, escuchemos la palabra de Dios? Hermano, tenemos que amar la palabra. Tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que oír la palabra, tenemos que leer la palabra, pero también tenemos que practicar la palabra, porque la palabra es vida. Juan capítulo 6, versículo 68. Juan 6, 68. Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta noche te hago una pregunta. ¿Has pensado en claudicar? ¿Has pensado en dejar de servir al Señor? ¿Has pensado, hermano amado, en decir, yo ya no quiero buscar a Dios, ya no quiero servir a Dios, porque cuando más le busco, cuando más le sirvo, más problemas tengo? Hoy te digo que leas este versículo de Juan capítulo 6, versículo 68, cuando Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y ese es un mensaje para ti y para mí. ¿A quién vamos a ir, hermano, si solo en Él hay palabras de vida eterna?
Sigue a Jesucristo, busca a Jesucristo, ten un encuentro con Cristo, ama a Jesucristo, sirve a Jesucristo. Hermano, búscale con todo tu corazón porque Él tiene vida eterna para ti y para mí. Bendito sea el nombre del Señor. Juan capítulo 12, versículo 50. Juan capítulo 12, versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El mandamiento del Señor es vida eterna para nosotros. O sea que entonces echemos mano de la vida eterna. Cuando conocemos a Cristo, hermano, recibimos vida eterna. Cuando creemos en Él, recibimos vida eterna. Cuando, hermano, oímos la palabra de Él, recibimos vida eterna, porque su palabra es vida. Pero óigalo bien, cuando escudriñamos la palabra, también somos ministrados con vida eterna. Porque muy aparte es oír la palabra y muy aparte es escudriñar la palabra. Juan capítulo 5, versículo 39, Biblia Jubileo. Juan capítulo 5, versículo 39, Biblia Jubileo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a Jesucristo revelado. El propósito de las escrituras, de los 66 libros, hermano, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, hermano, lo que representa es revelar al Cristo de la gloria. En los 66 capítulos, 66 libros, hermano. En cada libro se revela al Cristo de la gloria, como el Salvador, como el Redentor, como el ángel de Jehová, como el libertador, como el proveedor, como el sanador, como el sustituto, como el Cordero. Se revela al Cristo de la gloria en los 66 libros de la Biblia. Hermano, entonces cuando tú y yo escudriñamos las escrituras, cuando nos ponemos a estudiar y a escudriñar es buscar. Cuando tú y yo empezamos a buscar en la palabra, ¿sabes qué estamos recibiendo? Estamos recibiendo vida eterna, porque estos 66 libros lo que hacen, hermano amado, es dar testimonio de Cristo, dar testimonio de nuestro Señor, dar testimonio de ese árbol de vida, de esa roca que fluye agua, de esa nube de esa nube que cubre, de esa columna de fuego, de ese libertador, de ese conquistador, de ese salvador, de ese Señor. Hermano, las escrituras dan testimonio de Cristo. Entonces, cuando escudriñamos las escrituras, no solamente, hermano, tú estás tranquilo y tú te llenas solo con lo que se predica, no, sino que también vas y escudriñas más y escudriñas más. Entonces, cuando tú escudriñas, hermano, estás recibiendo la ministración de la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré. ¿Qué dice? En el día postrero. Entonces, cuando vemos al Hijo en cada capítulo, cuando vemos al Hijo, hermano amado, en los versículos, cuando vemos al Hijo en los libros, estamos siendo ministrados con vida eterna. Hermanos amados, qué hermoso, qué precioso es que el Señor en su misericordia nos permita echar mano de la vida eterna. Pero hay otro versículo, Juan capítulo 6, versículo 54, Dios habla hoy. Juan 6, 54, Dios habla hoy. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día último. Dios habla hoy, Juan 6, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna,
y yo lo resucitaré en el día último. Hermano, ¿qué significa esto? Que cuando tú y yo participamos de la mesa del Señor, cuando tú y yo venimos, hermano amado, a participar de la mesa, del pan que representa la muerte de Cristo y del vino que representa la vida, hermano. ¿Y por qué digo que el pan representa la muerte? Porque usted se recordará que José, que tipifica a Jesucristo, fue metido a una cárcel. Y dice que habían dos hombres. Uno que soñó que encima de su cabeza habían canastillos de pan. Y otro que soñó, hermano, que le servía copa de vino al rey. Y entonces José le dice al que había soñado acerca del que tenía pan sobre su cabeza: 3 días y tu cabeza será cortada. Pero al copero le dijo: serás restituido, serás nuevamente el copero del rey. Hermano amado, entonces el pan representa la muerte de Cristo, pero el vino representa la resurrección, la vida de Jesucristo. Y cuando participamos, hermano, de la mesa del Señor, por eso le invito a que usted no se pierda la mesa del Señor de este domingo en 8, si no me equivoco es día 6 de noviembre, celebraremos, hermano amado, el 7 de noviembre, perdón, celebraremos la mesa del Señor, domingo 7 de noviembre, para que usted participe, ya sea presencial o vía virtual, pero no se pierda, hermano, la mesa del Señor. Es para que usted y yo nos pongamos a cuentas. Porque, óigalo bien, cuando usted y yo venimos a la mesa del Señor, venimos al tribunal del Espíritu Santo. Hay 3 tribunales: el tribunal del Padre, el trono blanco, el tribunal del Hijo que habla Corintios 5 y el tribunal del Espíritu Santo. Y el tribunal del Espíritu Santo es la mesa del Señor. Cada uno júzguese a sí mismo. Cada uno escudriñe su corazón y pida perdón. Y va a haber perdón, y va a haber misericordia, va a haber restauración. Y entonces, hermano, porque en ese tribunal usted y yo somos culpables, porque pecamos a diario, por hecho, por acción, por palabra, por pensamiento, hermano, por omisión, pecamos a diario. Y entonces recibimos la administración del perdón del Señor y recibimos vida eterna. Repito, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No te pierdas la mesa del Señor, hermano, no te la pierdas. Y yo lo resucitaré en el día último. ¡Qué bendición, hermano amado! Dese cuenta que esto no lo hacemos por religiosidad, por rito, por tradición, por costumbre. Esto lo hacemos porque es un mandato de Dios. Hay 2 mandatos de Dios: bautismo en agua y la cena del Señor. Bautismo en agua. Y número 2, hermano, la mesa, la cena del Señor, el pan y el vino. Si tú no has sido bautizado, prepárate, porque el 5 de diciembre tendremos bautismo en agua. Y vamos a bautizar a todos aquellos que no han sido bautizados, para que tú, hermano, te anotes con los hermanos ancianos de la iglesia, ayudas ministeriales. Pero adicional a eso, hermano, participa ya bautizado de la mesa del Señor. Número 6, Lucas 10:25, la Biblia de las Américas. Lucas 10:25, la Biblia de las Américas. Y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Óigalo, mire qué tremendo. El intérprete de la ley, el que conocía la palabra, le dice: Maestro, o sea, había escuchado, había leído de la vida eterna. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Mire qué hermoso. Y entonces Jesús, hermano, tan especial nuestro Cristo, le explica a ese hombre por una parábola. Y explica que un hombre bajó a Jericó y fue golpeado, asaltado por los ladrones y lo dejaron medio moribundo, medio muerto. Y luego pasa un sacerdote y pasa de largo. Pasa un levita y pasa de largo. Pero luego pasa un hombre que era de Samaria, un samaritano. Entonces dice que lo ve golpeado, es conmovido a misericordia, se baja de su cabalgadura, le echa vino en la herida, le echa aceite, lo venda, lo sube a su caballo y lo lleva con el mesonero. Y le dice que lo cuide y le da 2 denarios y que cuando regrese, si hay alguna cuenta por pagar, que él la va a pagar, pero que ayuden a ese hombre. Hermano amado, mire qué hermoso. En esa parábola
Hermano, es lo mismo que le sucedió a usted y a mí, porque venimos del cielo a la tierra. Y la tierra es figura de Jericó. Aquí nos golpearon, nos hirieron, nos lastimaron. Y entonces estábamos como moribundos. Y pasó, hermano, un sacerdote y nos vio de lejos. Pasó un levita y nos vio de lejos. Esos dos hombres representan las religiones de este mundo. Pero el buen samaritano llamado Jesucristo, hermano, viene, desciende, nos da vino, hermano, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nos pone el aceite fresco, hermano, porque a causa de la unción los yugos se rompen. Sana ese aceite nuestras heridas, que se convierten después en cicatrices de victoria. Nos venda, hermano, y nos lleva con el mesonero, que es el Espíritu Santo, y le paga 2 denarios y le dice: a mi regreso, si hay alguna deuda, yo la pago. Ah, bendito sea el nombre del Señor. Esos 2 denarios representan los 2000 años desde que Cristo vino a la cruz del Calvario y fue crucificado y resucitó. Han pasado 2000 años, 2 denarios, hermano amado. Por eso usted y yo tenemos que estar apercibidos, porque esperamos al Cristo de la gloria, y se ha de cumplir lo que, hermano, los ángeles le dijeron a los apóstoles cuando Cristo estaba ascendiendo: varones galileos, al Cristo que vosotros veis hoy partir, ese mismo Cristo descenderá y regresará con poder y con gloria. Y usted y yo esperamos a ese Cristo glorioso en la parucía, hermano, en el aparecimiento secreto, en la revelación secreta para nuestras vidas. Y el apóstol Juan dice: el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Y el apóstol Juan, hermano, es enfático en Apocalipsis: por eso el que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio, ensúciese más. Hermano, usted y yo tenemos que limpiarnos a través de la administración, a través, hermano, de confesar nuestros pecados, a través de la administración, limpiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, y tener vestiduras limpias, para que se cumpla la palabra que dice que Pablo, hermano, a fin de presentársela como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Cristo viene pronto. Por eso, hermano, el que tiene esta esperanza se purifica, se ministra, se limpia, se limpia, se limpia, hermano, constantemente, para que cuando venga Cristo sea tomado y llevado. Y entonces le dice: ¿quién de los 3 usó misericordia? Y entonces este hombre dice: no dijo el samaritano, hermano amado, porque este hombre era judío. Y usted sabe que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Entonces digo: ¿quién fue su prójimo? Le dice el Señor. ¿Quién fue su prójimo? Y le contesta el samaritano: el que usó misericordia. Pues entonces ve y haz tú lo mismo, y vas a heredar la vida eterna. Entonces, ¿cómo se hereda la vida eterna? Haciendo misericordia. Por eso tú y yo tenemos que estar llenos de misericordia, para dar misericordia, para hacer misericordia, porque se cumple la palabra: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ten misericordia, hermano, con los hombres, con las mujeres. No juzgues a nadie. Tú no eres juez, ni yo soy juez. No nos han llamado a tener un papel de jueces. Nos han llamado a proclamar al Cristo de la gloria, al Cristo de la misericordia, al Cristo del perdón, al Cristo del amor, al Cristo, hermano amado, que dio su vida por amor a todos. Por amor a todos. Entonces, hermano, no somos jueces de nadie para juzgar, señalar, criticar o aún condenar. Dios nos guarde, sino que tenemos que hacer misericordia. Entonces, ¿quién es tu prójimo? El que hace misericordia. No es tu compañero de trabajo, no es tu compañera de la universidad. No, no, no. El que hace misericordia, ese es tu prójimo. Los demás no son tu prójimo. El que hace misericordia, ahí está, hermano, la doctrina, la enseñanza. El que hace misericordia, ese es tu prójimo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cómo heredamos la vida eterna? Haciendo uso de misericordia. Otro punto. Juan capítulo 6, versículo 68. La Biblia Jubileo. Juan 6, 68, Biblia Jubileo. Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna.
Hermano, solo en Cristo hay palabras de vida eterna. No te puedes ir detrás de un hombre, no te puedes ir detrás de una religión, no te puedes ir detrás de un rito, no te puedes ir detrás de una costumbre. Las religiones tienen ritos, tienen costumbres, tienen credo. Tú y yo tenemos a Cristo, el unigénito, el primogénito de Dios, el Hijo del Altísimo. Se te ha revelado. Gózate, alégrate, aunque estés angustiado, preocupado, enfermo, desesperado, quizás sin dinero, hermano. No te preocupes, se te ha revelado lo más hermoso, el unigénito, el primogénito de Dios, el Hijo de Dios, el dador de la vida eterna. Qué más privilegio que, hermano, tú y yo conozcamos al Cristo de la gloria. Hermano, siéntete feliz, siéntete dichoso, porque se te ha revelado el Hijo del Altísimo, no una religión, Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Por eso Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, al cual has enviado. Entonces, ¿a quién iremos? A Cristo, solamente a Él. Pon tu mirada en Él, fija tus ojos en Él, sírvele a Él, ámale a Él, obedécele a Él, síguele a Él, porque Él tiene vida eterna para ti y para mí. Y por último, Gálatas capítulo 6, versículo 8, la Biblia, las Américas. Óyelo bien: porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:8, la Biblia, las Américas. Somos llamados a sembrar en el Espíritu. No siembres en la carne, hermano. Mira, tú y yo hemos sembrado en la carne y nos ha ido mal. No nos ha ido nada bien, porque también hemos cosechado. Las facturas, hermano, que no has pagado, las vas a pagar. Y las voy a pagar yo. ¿Por qué, hermano amado? Porque tú abres cuentas o yo abro cuentas. Entonces mejor sembremos en el Espíritu, no en la carne. Sembremos en el Espíritu, no en la carne. Porque entonces cosecharemos en el Espíritu y segaremos vida eterna. Romanos 6:23 para terminar. Romanos 6:23. Y con esto yo estoy terminando el mensaje. Dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, hay otra versión que dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, tenemos vida eterna al conocer a Cristo, al creer en Cristo, al oír su palabra, al escudriñar su palabra. Cuando participamos de la mesa del Señor, hermano, heredamos vida eterna cuando hacemos uso de misericordia. Tenemos que seguir solamente a Cristo porque Él tiene palabras de vida eterna. Y debemos de sembrar en el Espíritu para cosechar vida eterna. Termino, hermano, leyendo el versículo con el cual inicié este estudio. Pelea la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo 6:12. Echa mano de la vida eterna. Por eso la enseñanza de esta noche: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Hermano, tú tienes vida eterna en esta tierra. Yo tengo vida eterna en esta tierra. Gózate y alégrate. Estamos empezando a disfrutar la vida eterna en esta tierra. Y el día que Dios nos llame a su presencia, pasemos del otro lado del velo, hermano amado, hermano, conoceremos la vida eterna a la plenitud. Óigalo bien, a la plenitud. Hermano, viviremos eternamente con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Hermanos amados, en los que tenemos esta promesa, guardemos nuestra vida. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor.
Quiero ministrar esta palabra en tu corazón. Recibe vida eterna esta noche. Si tú no conoces a Cristo, esta es tu noche. Acércate a Cristo y Cristo se acercará a ti. Entrégale tu corazón al Señor y recibe vida eterna. Porque, hermano, cuando se nos revela Jesucristo, hermanos, recibimos vida eterna. Tenemos vida eterna. Escudriñemos su palabra y entonces estaremos recibiendo vida eterna. Creámosle a Él y estaremos siendo ministrados con vida eterna. Sigámosle a Él porque solo Él tiene vida eterna. Palabras de vida eterna. Hermanos amados, qué hermoso y qué precioso. Participemos de la mesa, hermano. Cada vez que hay cena del Señor, participemos de la mesa porque estamos recibiendo la administración de la vida eterna. Hagamos uso de misericordia para recibir vida eterna. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque se nos ha revelado Jesucristo, tu Hijo. Te hemos conocido, Dios eterno, como el único Dios, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú enviaste. Y hoy hemos recibido vida eterna y seguimos recibiendo vida eterna. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias por la administración de vida. Señor amado, donde hay un espíritu de muerte, de opresión, de depresión, de tristeza, de luto, ministramos vida. El Zoe de Dios, en el nombre de Jesús, el Zoe de Dios, Padre bendito, tu Zoe, Señor, vida en esos corazones, en esos hogares, en esas familias, en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Señor, porque te has revelado a nosotros, Señor amado, no porque seamos buenos, sino porque para siempre es tu misericordia, tu bondad y tu fidelidad. Gracias esta noche porque podemos echar mano de la vida eterna. Estando en esta tierra podemos echar mano y echamos mano de la vida eterna. Gracias por tu pueblo, que esta palabra sea ministrada en cada corazón, en cada vida, en cada familia, en los cuerpos, Señor amado, en las almas y aún en los espíritus. En el nombre de Jesús, gracias esta noche. Ministra paz, reposo, fortaleza a cada vida, a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mañana, hermano, recordarte que tenemos oración, intercesión a las 5 de la mañana por Zoom. Te esperamos que tú puedas participar con nosotros. Feliz noche. Bendecida.